Nos preparamos ahora para recibir a Lorena de Amazon Web Services. Lorena Zicker es nuestra próxima conferencista, así que vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias al panel. Nos seguimos viendo. Gracias, adiós. Como Buenas anunciábamos, tardes. bienvenida Lorena. Muchas gracias Ramiro. Bueno, gracias por esta invitación. Estuve escuchando los últimos minutos del panel anterior y nada, me quedó resonando mucho esta frase, ¿no? De quiénes son los nuevos, de en qué nosotros tenemos que capacitarnos, de que tenemos que desarrollar esta capacidad, ¿no es cierto?, de desaprender, de aprender y de innovar también. Así que nada, súper interesante. Así, excelente. Si querés, mientras te vas preparando, te presento. Lorena es AWS Public Sector Regional Manager para Conosur en Amazon. Se sumó al equipo de AWS basado en Buenos Aires en 2019 como responsable del segmento del sector público en la región, y desde su posición es responsable de la estrategia de negocio y expansión de AWS en los segmentos de gobierno, educación, salud pública y organizaciones sin fines de lucro. Fue gerente en Intel, estudió publicidad en la Universidad de Palermo y fue reconocida junto a otras 15 mujeres con la distinción de Women to Watch en Argentina. Le vamos a dar la bienvenida a Lorena, que nos va a hablar del método Working Backwards. Así que todo tuyo esta audiencia del Congreso. Gracias Ramiro. ¿Están viendo el slide? Sí. Excelente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Entonces, como dijo Ramiro, yo soy Lorena Zicker y hoy les quiero compartir un poco cuál es esta cultura de innovación de Amazon, ¿no? Algunos mecanismos, alguna metodología que nosotros tenemos, que siempre decimos Amazon y todas las compañías de Amazon o el grupo Amazon es una empresa peculiar, con metodologías y una cultura innovadora muy particular, y siempre decimos nuestro método de innovación es el que nos funciona a nosotros. No sé si es el mejor, no sabemos si es definitivamente no es el único, pero es el que nos funciona y muchos clientes en general nos piden que lo compartamos con ellos, así que normalmente lo hacemos y ojalá esto sea de valor hoy para ustedes. Y para contarles un poco sobre esta metodología y qué es la cultura de innovación, es importante por ahí hacer un poquito de historia, ¿no? Los que conocen Amazon quizás conocen algunos la fundación allá por 1996, el Amazon.com. Amazon empieza con el e-commerce, vendiendo libros, luego sigue creciendo y avanzando en sus negocios, luego aparece AWS o Amazon Web Services, que es la compañía de la que yo formo parte, que son básicamente infraestructura y soluciones tecnológicas en la nube a través de Internet, donde los clientes pueden contratar de manera segura, escalable, rápida y eficiente los servicios de AWS y pagar solamente por lo que consumen, con lo cual esto fue innovador y sigue siendo innovador. Luego están los dispositivos, ¿no? El famoso Echo con Alexa, Fire TV, el Kindle. Luego la empresa de contenidos, Amazon Studios, Amazon Prime, los consumibles, las tiendas físicas. Entonces, alguno puede pensar, pero ¿qué amplitud de portfolios, ¿no? ¿Qué amplitud? ¿Cuál es el foco de la compañía? ¿Cómo una compañía es especialista en qué? ¿O en qué se centra? ¿O cuál es el foco de una compañía que tiene por ahí tantas aristas y tantos focos diferentes? La respuesta a todo esto es probablemente nuestra misión. La misión de Amazon y de todas las empresas de Amazon es siempre la misma. Es ser la compañía o la empresa más centrada en el cliente del planeta. Y ahí empieza todo. Esto es ambicioso quizás como frase, pero son palabras que importan y que son muy deliberadas. Nuestra misión es deliberadamente amplia, es enfocarnos y centrarnos en los clientes. Hay compañías que innovan o se centran en tecnología, hay compañías que se definen por verticales, hay compañías que se definen por producto. Nosotros nos definimos como una compañía centrada en el cliente.
Y esto nos permite también seguir innovando, y esto nos permite poner siempre realmente al cliente en el centro, y nos permite también tener esta capacidad y esta posibilidad de conocer, descubrir, innovar, inventar en nombre de los clientes también en nuevos mercados y poder llevar todo el potencial de la organización a diferentes organizaciones o tipos de negocio como los que ustedes vieron. A mí siempre me gusta contar, por ejemplo, el caso de Amazon Go. No sé si tuviera la posibilidad de visitar un Amazon Go, pero son estos locales donde uno entra, son como tiendas o mini supermercados, donde uno entra y compra los primeros artículos, los artículos de primera necesidad y nunca interactúa con una persona. No hace una fila para pagar su producto. No tiene que perder tiempo en todo esto. Y Amazon Go nace justamente escuchando a nuestros clientes. Un cliente que decía, yo quiero salir, salgo tarde de la oficina y la verdad no quiero entrar a un lugar, hacer largas filas, las góndolas, perder tiempo en todo ese proceso antes de llegar a mi casa, por ahí a cenar y descansar. Entonces así nace Amazon Go. Estas tiendas donde uno entra, hay dispositivos que leen los teléfonos, agarra lo que uno necesite y simplemente sale por el otro molinete y se carga la cuenta a su cuenta de Amazon. Y esto es foco en el cliente, y esto es innovación, y esto es pensar en una necesidad y empezar a innovar a partir de ella. Entonces, ahí nace nuestro proceso de innovación, y ahí es donde nace toda nuestra cultura, si quieren, y los mecanismos que nosotros implementamos para innovar. La innovación comienza definitivamente en todas las compañías, en todas las empresas de Amazon, desde el cliente. Y cuando uno habla de este working backwards, tiene que ver justamente con esto. Después vamos a ir un poco más en detalle en esto, ¿no? Pero comienza desde el cliente y trabajamos para atrás. Pero comenzamos entendiendo a nuestros clientes. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Dónde está la frustración de mi cliente? ¿Dónde está su dolor? Y desde ahí empezamos a inventar las formas de sorprenderlos y de deleitarlos, innovando y creando productos para este cliente. Entonces, no se trata solamente de estar cerca de ellos y de preguntarles, sino de entenderlos, de leerlos, de ponernos en sus zapatos y profundamente entender cuál es el espacio de mejora o de impacto para inventar en su nombre. Entonces, esto es algo que diferencia, o quizás es el pilar de la cultura de Amazon sobre las cuales nosotros innovamos y generamos nuestros mecanismos. Entonces, ¿por qué hemos elegido? Algunos pueden decir, ¿por qué se eligió centrar nuestro negocio en los clientes? Lo deben conocer, es Jeff Bezos, es el creador de la compañía. Jeff Bezos crea su primera compañía en 1997, Amazon.com, en 1996, perdón. Y a partir de ahí, cada año escribe una carta a los inversores que los invito a que las googleen y las busquen y las lean porque son súper interesantes. A partir de ahí, hace una carta cada año a los accionistas. En la carta de 2016, como ustedes ven acá, Jeff Bezos menciona, entre otras cosas, las ventajas de enfocarse en el cliente. Y lo voy a leer textual. Él dice, ¿por qué nos enfocamos en el cliente? ¿Por qué es importante? ¿Y cuál es la ventaja? Entonces él dice, hay muchas ventajas en un enfoque centrado en el cliente, pero esta es la más importante. Los clientes están hermosa y maravillosamente insatisfechos, incluso cuando dicen estar contentos y el negocio está bien. Incluso cuando aún no lo saben, los clientes quieren algo mejor, y su deseo de deleitar a los clientes lo impulsará a inventar en su nombre. Entonces, esto tiene que ver con la columna vertebral del proceso y de los procesos de innovación de la compañía. Y si ustedes ven, en la primera carta que él hizo en aquel 1997, un año después de la fundación de la compañía, él ya habla del foco
en el cliente y de poner siempre al cliente en el medio y en el centro de todo. Y a partir de ahí, todos los años, las nuevas cartas llevan adjunta también la carta esta de 1997 para mostrar que no se ha perdido foco en ese cliente y que realmente fue una decisión correcta. Ahora, digo que conocen por ahí nuestro enfoque centrado en el cliente. Un poco lo que les quiero contar es cómo lo llevamos a la práctica eso, cómo sucede en una organización tan grande con diferentes empresas que forman parte del grupo, donde cada una tiene quizás su foco específico de negocio en diferentes verticales, en diferentes regiones, con diferentes tipos de clientes y con diferentes desafíos. Y acá es donde básicamente ahí encontramos como 4 pilares que son los que organizan a toda la estructura para innovar. Nos organizan como compañía y con dos nuevos principios que tienen que ver con esto de ser el mejor empleador del planeta y con entender que el éxito y la escala conllevan una amplia responsabilidad y está alineado también con muchísimas políticas de sustentabilidad y demás. Pero los principios de liderazgo son una diferencia y una manera también de dar o de unificar la cultura de la organización. Estos empiezan con la obsesión por el cliente siempre en el centro. Pero el resto no necesariamente tienen un orden y una jerarquía. De hecho, en algunos casos hasta puede existir una tensión entre algunos de estos principios, ¿no? Uno puede decir, bueno, tenemos uno que es deep dive, es decir, ir en profundidad, profundizar bien, entender el problema. Y hay otro que es bias for action, que es, bueno, tenés que tener un sesgo por la acción, tomar decisiones, avanzar rápido. Y uno puede decir, bueno, pero hay una tensión entre esos dos principios. Bueno, pero hay otro que lo balancea, que es disagree and commit, que es, bueno, puedo no estar de acuerdo con algo, pero me comprometo y lo ejecuto y lo hago, porque entiendo que es lo mejor para mi cliente. Entonces, los principios básicamente no nacen y no buscan ser armónicos, sino ayudar a la toma de decisiones y que esas decisiones se puedan tomar de una manera rápida y sean decisiones de calidad. Y que nunca perdamos de vista que el foco y el centro es el cliente. Cuando nosotros tenemos quizás que tomar una decisión, las preguntas que nos hacemos entre nosotros cuando decimos, bueno, ¿es A o es B? Y esto pasa todos los días, ¿eh? ¿Es A o es B? Bueno, la pregunta que nos hacen quizás nuestros managers o nosotros a nuestros equipos y demás es, bueno, ¿qué es lo mejor para el cliente? ¿Qué es lo que el cliente necesita? Lo mejor para el cliente es A, pues entonces la respuesta es esa y esa. Entonces, de nuevo, tiene que ver con una cultura, con algo que permea, con una definición y con una decisión cultural que definitivamente marca el camino y marca los principios de liderazgo y nuestros caminos de innovación. La verdad es que uno puede decir, bueno, ok, la cultura, ¿y qué más? ¿Y cómo sigue, no? ¿Y cuáles son esos mecanismos que tiene Amazon para innovar? Y esto es súper interesante porque, de nuevo, los mecanismos están pensados con el cliente en el centro. Y los mecanismos están pensados para facilitar justamente la capacidad de innovar y de facilitar un pensamiento innovador. Y estos mecanismos, este mecanismo es el que nosotros llamamos, o uno de ellos, es el que nosotros llamamos working backwards, ¿no? Que tiene que ver con trabajar hacia atrás. Nosotros no lanzamos un producto y después vemos cómo hacemos, si sirve y a quién se lo vendemos o cómo o en respuesta. Nosotros lo que hacemos es poner el cliente en el centro. Y a partir de poner el cliente en el centro, se entiende cuál es la necesidad, cuál es el dolor, cuál es la frustración, cuál es el espacio, cuál es la innovación que el cliente necesita y a partir de ahí trabajamos para atrás. Usamos este mecanismo no para documentar lo que uno ya ha hecho y lo que uno ya decidió que hizo, la decisión que tomó de innovación, sino para entender
cuál es el camino de innovación que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y para decidir y avanzar y decir, bueno, ¿cuál es y darle claridad al resto de los equipos que trabajan esto? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cómo avanzo en este sentido? Y el mecanismo o el proceso de Working Backwards tiene básicamente también como 4 pilares, ¿no? ¿Qué es esto? Es el cliente siempre en el centro, el comunicado de prensa, las preguntas frecuentes y las imágenes, ¿no? Como nosotros lo llamamos. Y de nuevo, todo enfocado en el cliente. Entonces, lo primero que hacemos es decir, bueno, ¿quién es el cliente? ¿Cuál es el contexto? Y esto, créanme, sucede para cualquier producto que cualquier compañía de Amazon lance, se corre este proceso. Todos los productos innovadores, se corre y se implementa y se utiliza el mecanismo de Working Backwards. Entonces, lo primero que decimos es, bueno, ¿quién es el cliente, no? ¿Qué está necesitando? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Cuál es el contexto en el que el cliente necesita este método innovador? ¿Cuáles son realmente sus necesidades? ¿Dónde tiene esa frustración? Hoy, el 90% o alrededor del 90%, por ejemplo, en AWS, de las características o de los productos nuevos que se desarrollan, AWS tiene más de 200 soluciones y 200 servicios. Más del 90% de esos servicios se desarrollaron directamente a partir de el feedback y el input y las necesidades que nuestros clientes nos expresaron que teníamos. Y el otro 10, entendiendo y tratando de estar cerca e inventar en su nombre. Pero esto tiene que ver justamente con este foco en la innovación centrado en ellos. Entonces, uno puede decir, bueno, entiendo ahora cuál es el cliente, entiendo qué es lo que necesita, pero ¿cómo puedo saber si una idea vale la pena para ser explorada o no? Y ahí hacemos lo siguiente, que es, nos hacemos 5 preguntas. Estas 5 preguntas son siempre las mismas. Y es parte de este mecanismo, ¿no? ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el problema que el cliente tiene? ¿Cuál es la oportunidad que yo encuentro de generar esta solución para este cliente? ¿Cuál es el beneficio? ¿Está claro? Digo, yo tengo que generar algo, una innovación, y una innovación no tiene que ser inventar algo nuevo 100%. Una innovación puede tener que ver con una innovación en un proceso tal vez, o con mejorar en definitiva una experiencia, o con, si sos un gobierno, mejorar la calidad de vida de un ciudadano o la manera en la que me comunico con él. Digo, los últimos, creo que 2-3 años, como ciudadanos también hemos aprendido mucho a conectarnos con nuestros gobiernos, por ejemplo, o con las instituciones, o con el mundo de la educación, o con nuestros trabajos de una manera diferente, y se vieron muchas innovaciones en ese sentido. Y quizás no fue empezar de cero, sino realmente implementar mecanismos de innovación para entender cuál era el dolor, qué necesitaba resolver y cuál era el beneficio para cada uno de estos usuarios o de estos clientes al fin del día. Después la cuarta pregunta es, bueno, ¿cómo sabes qué es lo que los clientes quieren o necesitan? ¿No? ¿Cómo se sabe? Y por último es, ¿cómo va a ser la experiencia de este cliente? Porque ahí, en definitiva, está lo más importante, es cuál es la experiencia que yo voy a generar en este cliente a través de mi innovación. Y ahí es donde el Working Backwards o este mecanismo entra a jugar en su plenitud. Lo primero que hacemos es un comunicado de prensa, imaginando el día del lanzamiento de ese producto o de esa innovación. ¿Cómo luce? Es una página donde dice, bueno, ¿qué dirían los medios? ¿Qué diría tu comunicado de prensa si vos sos una empresa y vas a hacer un anuncio? ¿Qué dirían de tu producto? Entonces, escribimos ese comunicado de prensa, que es una página, describiendo a ese producto, describiendo ese servicio, utilizando, por supuesto, un mensaje enfocado en el cliente. Después escribimos las preguntas frecuentes que nos haríamos, ¿no? No sé, si es un producto, ¿y cómo lo compro? ¿Y cómo lo uso? ¿Y qué pasa si me falla? ¿Y qué pasa si me queda chico? ¿Y qué botón tengo que tocar? ¿O cuál es
regulación o la legislación que me permite o no me permite, o me impide o no me impide, o cuál pueden ser las inseguridades de los clientes. Estas son todas las preguntas frecuentes que nos hacemos y las escribimos, preguntas frecuentes que puede tener un cliente. Después esto lo soportamos con imágenes. Bueno, lo que no se puede escribir se puede quizás graficar. ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve este mecanismo de innovación? ¿Cómo va a interactuar un cliente nuevo con mi producto innovador o con este mecanismo innovador que yo voy a hacer? Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es este recorrido, ¿no? Incluyendo inclusive hasta una cita por ahí ficticia de un cliente ficticio al usar el producto, ¿no? ¿Qué diría este cliente que todavía no existe si usara el producto o el servicio de este producto, de este servicio? ¿Cómo viviría esa experiencia? Entonces, eso también se incluye. Entonces, este es, fíjense, un mecanismo totalmente innovador, porque lejos de lanzar un producto y ver cómo lo inserto, o lanzar una solución, o innovar para después ver qué hago con esto, nosotros empezamos al revés. Y así realmente funcionan todos los procesos dentro de la compañía. No existe un catálogo de, bueno, yo tengo todo esto, ¿qué de esto te sirve? Sino es una conversación de ¿qué necesitas? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Cuál es el problema que te apremia? ¿Cuál es tu mayor espacio de mejora? ¿Cuáles son, por ejemplo, las habilidades que tenés que desarrollar en tu equipo para implementar una innovación? ¿Qué pasa con los cambios culturales que tenés que hacer en tu organización para implementar una innovación? Todo esto es parte de un proceso de innovación también. Es parte de este working backwards, es parte de este proceso que nosotros hacemos con cada una de las innovaciones que hacemos y con cada uno de nuestros clientes también. Y luego de esto se lanza lo que es el PR FIQ, ¿no? Que es este famoso que da el documento ya con todas las preguntas, las respuestas y la gacetilla de prensa que lanzaríamos ese día. Y este documento lo que propone es ser sometido a evaluación. Entonces, este documento se comparte con el resto de los equipos, se democratiza de alguna manera la posibilidad de que todos puedan pensar en grande. Es uno de nuestros principios de liderazgo, que puedan compartir esta innovación, que puedan aportar diversos puntos de vista. Y esto por ahí es una anécdota, pero ustedes saben que en Amazon y en AWS, por supuesto, no existe el PowerPoint. Para nosotros todo es narrativa, todos son documentos escritos. ¿Por qué? Porque son mucho más eficientes, porque uno no pierde tiempo diseñando un PowerPoint, porque en el PowerPoint normalmente uno lo que hace es contar lo que quiere explicar y no queda tiempo para la discusión, y en una narrativa lo que uno hace justamente es explicar, contextualizar y documentar con números y con datos lo que fuere, un proyecto, una innovación, un producto, un business plan, lo que fuere, y someterlo a las preguntas, la visión y los aportes del resto de las personas. Esto también es una metodología innovadora de cómo nosotros construimos, si se puede decir, cómo se construye un trabajo en equipo también y cómo se planifica internamente. Entonces, a partir de ahí, una vez que esto se democratiza, se somete a la evaluación del resto, se somete a puntos de vista, se somete a que otros equipos lo puedan evaluar y aportar, recién ahí se lanza un producto. Entonces, recién ahí lo que se hace es enfocar en el producto, el resultado final y la innovación que tenemos que hacer. Y la verdad es que de nuevo, nosotros siempre decimos, no es el único, no es la única metodología de innovación, no es la mejor seguramente, es la que nos funciona a nosotros, es la que ha permitido a todas las empresas del grupo seguir innovando
en diferentes verticales, en diferentes mercados, con diferentes desafíos y en diferentes negocios, es la que permite también equivocarse, ¿no? Y hasta no ser entendido. El éxito, Jeff Bezos decía, el éxito es amigo del fracaso, es decir, no hay manera de innovar si uno no está dispuesto a no ser entendido, a que algo quizás no salga, a que algo tal vez salga mal, o a revisar inclusive sus propios procesos. Entonces, estos son todos los procesos que han funcionado, y cada decisión que se toma dentro de la compañía, cada persona que se contrata, cada negocio que se lanza, cada innovación que se hace, cada business plan que uno escribe, lo hace basado en los 14 principios o los 16 principios de liderazgo, y los hace sometiéndolos a este proceso de innovación. Porque todo, en definitiva, está enfocado en la experiencia de cada uno de los clientes que van a poder utilizar los servicios, los productos, o tener una experiencia con alguno de los productos de alguna de las compañías. Y como siempre, como decía Andy Jassy, que hoy es el CEO de Amazon.com, hasta hace un año y un poquito más era el CEO de AWS, no existe algoritmo de compresión para la experiencia. Entonces, la experiencia es la manera de vivir esa innovación, de adoptarla, de abrazarla, de entenderla. Y la verdad es que si lo pensamos en términos de ecosistema, por ejemplo, AWS, la compañía de la que yo formo parte, hoy es un producto justamente de entregar experiencia a los clientes, ¿no? Y decir, bueno, esta es una experiencia que nosotros como compañía hemos tenido. Amazon.com, cuando empieza a crecer, genera una cantidad de servicios, de soluciones y de productos, y al fin de ese camino, o 10 años después, dice, bueno, la verdad es que toda esta tecnología podría estar disponible para el resto del mercado, para el resto de las empresas, para el resto de los gobiernos. Y así nace la compañía Amazon Web Services y el negocio de nube también. Así que hoy les diría que mi mejor recomendación es: abracemos la innovación, y me quedo con esta frase de aprender, desaprender, desafiarse, animarse a innovar, y entender que no importa el tamaño de la compañía o el foco que uno tenga, la cultura que uno tiene que formar en la compañía quizás es lo más valioso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Y me quedé pensando, si me permitís hacerte una pregunta. Dale. ¿Qué pasa con los fracasos en Amazon? ¿Cómo los manejan? ¿Cómo manejan la motivación de las personas ante los fracasos, o incluso hasta estas experiencias de innovación no satisfactorias? Mira, es parte de la cultura. O sea, el fracaso es parte de la cultura y del éxito también, y de la innovación. Vos sabés que parte de estos procesos es algo que nosotros llamamos Two Pizzas Team, ¿no? Que también es parte de esta metodología. Decimos, bueno, los equipos que nosotros tenemos para trabajar en los proyectos tienen que ser tan grandes como un equipo que pueda alimentarse con 2 pizzas, ¿no? Que es menos de 10 personas. Algunos pueden comer más, pero es menos de 10 personas. ¿Por qué es esto? Porque a ese equipo se le entrega responsabilidad, ownership, ¿no? Y pueden tomar decisiones. Y se le da la libertad para innovar, entendiendo que innovación puede ser fracaso también. Pero lo que no queremos es no hacerlo. Y después también, está tan habilitado el fracaso como un resultado, si querés, de la innovación. Vos sabés que en lo que es toma de decisiones tenemos un concepto que es el two-way door, ¿no? Que decimos, bueno, hay puertas que son de un solo camino, hay algunas que son de 2. El que son de un solo camino, vos tenés que estar seguro que tenés la mayor cantidad de información posible para tomar esa decisión, porque no tiene vuelta si vos la tomás, o el daño quizás es mucho más grande. Pero hay algunas que no, y que vos por ahí con el 75% de la información podés avanzar. Y si sale mal, es remediable, y está bien, y no es drástico. Entonces,
Digo, todo eso es parte de toda esta cultura también, ¿no? Y por último, ¿la innovación está guiada? ¿Cómo impulsan la innovación? Bueno, así, mira, se hacen, la verdad es que creo que el ownership de los 16 principios de liderazgo, si me decís a mí, creo que el ownership es uno de los que más me gusta en términos de empoderamiento, ¿no? Es cómo vos generás equipos empoderados para tomar decisiones. Yo siempre le digo a mi equipo, vos sos el CEO de tu propia empresa. Entonces las decisiones las podés tomar y está bien que así suceda, porque a vos se te da la capacidad de tomarlo, la libertad de hacerlo, tenés que entender y todo siempre asumiendo y esperando la alta calidad, ¿no? Nosotros hablamos de raise the bar, siempre es subir la vara, ¿no? Cuando contratamos a alguien como hiring manager o como cuando vos estás armando tu equipo, vos sabés que se entrevista a la gente sobre los principios de liderazgo, ¿no? Sino contame cómo implementaste y contame tus experiencias en tus trabajos, ¿no? Y después se arma como un comité de 5 personas que lo entrevistan, que quizás hay gente que vos no conocés, y que da una opinión totalmente objetiva sobre su experiencia de esa entrevista. Y la pregunta que te hacen al fin del día, cuando vos sos el que va a contratar a la persona, es, ¿esta persona que vas a traer es mejor que el 51% de la gente que está dentro de Amazon? Y vos, esa es la respuesta que tenés que dar. ¿Esta persona es mejor que el 51%? Y por ahí decís, wow. Y ser mejor que el 51%, porque yo digo, mi equipo es el mejor del mundo, son todos buenísimos. ¿Cómo vas a ser mejor que...? Entonces, no, por ahí, ¿sabes qué? Es mejor porque va a traer un valor diferente que quizás mi equipo no tiene, o lo va a complementar desde otro lugar, o viene con una mirada que le va a incorporar diversidad a mi equipo. Entonces, tiene que ver con esto también, ¿no? Con cuál es el espacio que vos generás. Y por ahí te equivocás, por supuesto que fallas. Nadie innova sin equivocarse. Es imposible. Esa sería tu frase de cierre Sí, de nadie sí, innova sin sí, equivocarse. El titular de sí, Lorena Siquet. sí, sí, Bueno, definitivamente. Y está bien, y está bien que así suceda. Hay está bien, traspiés en el camino. está bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Lorena.